tal, gente? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos a otra edición de su podcast de Biblioteca de Alejandría, el espacio en donde traemos algunas de las mentes más brillantes a las que tenemos acceso para explicarnos todos los temas que necesitamos que nos resuelvan. El día de hoy tenemos a un invitadazo súper especial, alguien que ustedes ya conocen de otros espacios y que el día de hoy nos congratula con su existencia aquí, nuestro estimado David Cadena. David, ¿cómo estás? Bien, muchísimas gracias, Alex. Gracias por el espacio, gracias a tu auditorio. Pues aquí feliz de poder compartir y de poder coeducar junto contigo, junto con toda la investigación que haces, enriquecerla un poco desde mi humilde punto de vista y desde mi humilde trinchera a todo lo que tú haces por la verdadera igualdad, por la verdadera paz y tranquilidad. No, muchísimas gracias, David. De verdad, gracias por darte el espacio para estar acá con nosotros. Justo me gustaría empezar por ahí un poco la conversación, ya que para la gente que no sabe, tú eres un activista también, has estado muy involucrado en todos estos temas de violencia familiar, de obstrucción parental, incluso tú en algún momento sufriste de esta circunstancia y me gustaría empezar por ahí. O sea, tú en los años que llevas viendo esta problemática y que has estado cerca de esta problemática, ¿tú en qué momento crees que se encuentra México? ¿En un auge? ¿Está estacionado el problema o va en decrecimiento? O sea, ¿hacia dónde crees que va este problema en México? Pues el mismo movimiento feminista que hacía que el hombre se responsabilizara, pues bueno, están obteniendo lo que querían, por tanto se visibiliza más que el hombre debe hacerse responsable de visitas, de convivencias, de copaternar con la mamá, no nada más de dejar la semilla e irse. Entonces, ¿cuál es la cuestión ahora? Que si bien es cierto en un principio se tenía que visibilizar eso, hoy que ya se visibiliza, están cambiando de diálogo, están cambiando de discurso, porque ya no les conviene. Porque ¿qué pasa cuando el papá realmente paterna, realmente está al pendiente de sus hijos? Pues ya empieza a haber una comparativa de mamá grita, mamá explota, mamá avienta chancla, papá es firme, pero papá no pega, papá no grita, papá es duro, pero papá guía y corrige, mamá explota. Entonces, cuando empieza eso, ahora sí empieza el temor a perder las custodias, por ende las pensiones alimenticias. Claro, ¿no? Y este es un tema que va muy de la mano, el tema de custodias y pensiones alimenticias, ¿no? Que para la gente que a veces no entiende un poco de cómo opera todo esto, ambos son derechos del niño, tanto la convivencia con el papá como la parte de la pensión alimenticia, ambos son derechos inalienables del menor y que por lo tanto, en teoría, mamá no debería de tener palabra para restringir o para de alguna manera coartar estos derechos. En la práctica, ¿esto cómo se ve materializado? En la práctica y en redes sociales, en todos lugares dicen, me pasa mucho que dicen, es que si el papá no da pensión, yo no voy a dejar que vea a la niña, que vea al niño. Es que para un papá que no vea al niño, es como decir, es que si el papá le dio un golpe aquí en este ojo, yo le voy a dar otro golpe en el otro ojo. O sea, ¿en qué cabeza cabe que porque uno le restrinja un derecho, tú tienes derecho a restringirle otro derecho? Es como decir, imagínate que llega la mujer con el exnovio que él viene de una relación donde lo golpeaba y el nuevo novio le dice, pues yo también te voy a violentar. O sea, ¿en qué cabeza cabe? No estamos jugando a ver quién le restringe más derechos a sus hijos. Estamos paternando para decir, perfecto, si la señora no le pasa pensión o el señor no le pasa pensión, el irresponsable es él y actuaré con todo el peso de la ley porque, ojo, quien no da pensión no puede decirse que pueda querer a otra persona, que pueda hacer un trato con otra persona, que pueda tener un acuerdo con alguien más porque ya le debe a su hijo o a su hija. Entonces, tienen que hacer lo que cumpla la pensión alimenticia. Obviamente tampoco una pensión alimenticia de 20,000 pesos cuando el señor gana 8,000 al mes, ¿no? Pero que cumpla con el porcentaje adecuado y aparte de eso, entre lo que da y no da la pensión, no interrumpir las visitas. ¿Por qué? Porque la misma afectación que ya le hizo un papá, se le está haciendo ahora el otro. ¿Qué sucede? Lo único que están jugando es que uno no da pensión, la otra no deja verlo y así a ver quién madrea más al niño. Discúlpame por utilizar este vocabulario en tu espacio, Alex, pero esa es la única forma que yo veo. Cuando dicen, no, es que si no da pensión, no lo dejo. No, un derecho no tiene que ver con el otro. Obviamente, si el señor tiene 3 meses de no dar, o la señora, porque también hay señores que no dan pensión, tiene 3 meses de no dar y se acude a la Fiscalía, al Ministerio Público y se judicializa eso
y va a la cárcel, pues bueno, a ella es otro tenor. No le interesa si come o no come, y al que no le interesa si come, pues prácticamente el que no come se muere. Entonces ahí estaríamos hablando, sí, por el interés superior del menor, pero no porque tu expareja no de la pensión que tú quieres o no de las cantidades que tú quieres, vas a restringir las visitas. Al contrario, tienes que demostrar que tú eres una persona responsable. Claro. No, y aquí hay como un par de puntos que me gustaría aclarar. O sea, el primero de ellos creo que sí tiene que ver mucho con el tema de decir, a ver, por un lado tenemos el tema de las pensiones alimenticias, que por cierto también he hecho la investigación y resulta que muchos de los datos sobre deudores alimentarios morosos que hay en internet, en redes sociales, incluso en políticas públicas propiamente son falsos, ¿no? En el sentido de que no hay documentos fundantes o documentos oficiales por parte de instituciones gubernamentales que realmente respalden esas aseveraciones. Pero por el otro lado también tenemos que en el tema de las obstrucciones parentales tampoco tenemos datos fidedignos, porque es una problemática que no se rastrea. Y en ese sentido pareciera que en este tema estamos un poquito a ciegas, porque ni tenemos datos reales acerca de los deudores alimentarios morosos, pero tampoco tenemos datos acerca de las obstrucciones parentales. Lo más cerca que hay son los rastreos que se hacen, por ejemplo, en los centros de Sí, convivencia, psicofam, sí. ajá, en los ECOFAM, pero hasta ahí incluso es un dato sesgado, ¿no? Porque son poblaciones que no representan al grueso, porque no todos los papás de México van al SECOFAM, ¿no? Y ahí lo que me gustaría preguntarte un poco es, desde la experiencia que tú también has tenido revisando este tipo de casos, revisando este tipo de circunstancias, eh, ¿cuáles son aquellas circunstancias comunes que tú encontrarías que se repiten a lo mejor como un patrón en este tipo de circunstancias que sean ajenas a los papás, es decir, que podamos voltear a ver al sistema que está proponiendo y que está propugnando por conflictuar a estos papás y que digamos, estos son los elementos comunes que vienen del sistema y que nosotros podríamos corregir, tendríamos que empezar por ahí. De entrada, el sesgo de género, porque lejos de que se proteja a la mujer como se debe de proteger a la mujer, porque estamos en el mismo tenor que una mujer vulnerable debe de ser protegida. Una mujer vulnerable, ¿qué quiere decir vulnerable? Una mujer que a lo mejor a los 19, 20 años se casa, dura 10 años sirviéndole a su marido, no tiene instrucción alguna y de repente se ve sola, se tiene que proteger, tiene que haber un ente estatal que protege esa vulnerabilidad. Más no una mujer que tiene preparación académica, que tiene estudios, que tiene dinero, que tiene a lo mejor 20 o 30 caballeros amables detrás de ella que le estén patrocinando y que va a hacer denuncias falsas, ¿no? Esa parte del sesgo de género debería ser un sesgo de vulnerabilidad, porque también contamos con hombres que no vamos tan lejos, no nos vamos a ir a la Sierra de Oaxaca, vámonos a las faldas de Cuautepec, aquí en Ciudad de México, en Gustavo Madero. Vamos ahí, hombres jornaleros que trabajan por 7,000 pesos al mes, que pagan rentas de 2,500 pesos al mes y tiene que vivir con 4,500 pesos al mes, él, la esposa y el hijo. Y entonces, ¿qué sucede? Cuando la esposa se va con el hijo, el señor se queda con su salario mínimo y la esposa a lo mejor ya anda con una persona más pudiente o la misma señora se independiza y de alguna manera logra un éxito financiero porque sucede, porque pasa. Porque muchas veces por la misma imagen femenina son contratadas en otros trabajos donde ganan mucho más que un jornalero, que un obrero. Entonces, esa realidad va a sesgar para que el señor que gana 7,000 pesos al mes no pueda pagar un abogado particular, no pueda pagar un abogado familiar o un abogado penalista, o inclusive no pueda ni siquiera pagar las copias certificadas para presentarse ante un juzgado, para un peritaje. No puede hacerlo. Y ese sesgo es el que le da en la torre. Debería de haber una perspectiva de vulnerabilidades, pero no nada más por los genitales con los que hayas nacido o como te identifiques, ¿no? Otra parte, algo muy curioso, no quiero que le tiren hate ni nada, pero los papitos y mamitas obstructores que me ha tocado en mi experiencia, fuente de sodas, ¿no? Fuente, mis clientes, mis casos, mis contrapartes, son los médicos y los abogados. O sea, los profesionales del área de la salud y los profesionales del derecho y sus variantes, ¿no? Policías de investigación, contadores fiscalistas, o sea, la parte jurídica y la parte del área de la salud son quienes más obstruyen y quienes más se niegan a crear acuerdos. Y es curiosísimo porque lo que me he dado cuenta es médico, hombre, mujer, que lleva 20 años de experiencia en cierta especialidad y está acostumbrado a que todos sus residentes le obedezcan, le hagan caso y se hace lo que el señor dice.
Entonces, si le proponemos algo, no, tiene que ser lo que el señor es. Una doctora, que te gusta, una ginecóloga que tiene 10 alumnos y que todo mundo hace lo que se dice, o una jefa de enfermeras. No, tiene que ser lo que ella diga. Entonces es gente que no me atrevo, no soy psicólogo ni psiquiatra, a decir el término narcisista, pero que sí son extremadamente vanidosos e intransigentes. Abogadas, abogados, colegas míos que me han contratado y me dicen, no, pero es que yo quiero ganar la custodia. ¿Y por qué? Para que ella no la vea. Le digo, no, señor licenciado, no se trata de eso. O abogadas que me dicen, mira, yo soy fiscalista, pero tú llévame este asunto. No quiero que el papá se vuelva a acercar porque el señor es violento. No, lo que pasa es que el señor me cambió por una jovencita de 20 años y no quiere estar con usted, pero eso no quiere decir que no quiere estar con su hija. Entonces, ahí como que el sesgo que les dan una falsa autoridad a mis colegas abogados, a los profesionistas del área de la salud, que se les da una falsa autoridad de todopoderosos, los altera mucho de la realidad. Y no es que sean todos mis casos, repito, los que me han tocado. Claro. No, y aquí hay varios puntos que me gustaría tocar de todo lo que acabas de mencionar que creo que son interesantes, ¿no? El primero de ellos, mencionabas que hay varias áreas del derecho que están involucradas en estos problemas y que creo yo que a lo mejor incluso eso ha sido algo que ha ido en auge, ¿no? Es decir, antes por un lado se veía, ¿no? Y de hecho yo ahorita que estoy estudiando ya derecho lo enseñan todavía así y yo le digo a los profesores es que ya no es así tal cual. Por un lado te enseñan que el derecho civil está por una línea y que el derecho penal está por otra línea. Y luego tenemos estos casos que son supuestamente de índole civil porque son problemas familiares, en donde generalmente se atraviesan denuncias de índole penal. ¿No? Y entonces tienes un problema familiar que se traslada al ámbito penal y que entonces también termina afectando porque entonces mamá o papá que tenía a su abogado de lo familiar de pronto enfrenta un problema penal y el abogado de lo familiar que no conoce de penal dice, híjole, pues es que hasta aquí llegue. Y entonces empiezan a aumentar pues los honorarios porque entonces ya necesita a un abogado también de lo penal. Ahí lo que me gustaría preguntarte en primera instancia es, ¿tú crees que cada vez hay una mayor necesidad desde el punto de vista de los profesionales del derecho a tener que saber de distintos ámbitos del derecho, específicamente en estos casos? Y si tú crees que sería necesario incluso hacer hasta una especialización en este tipo de conflicto Parental, claro. Para poder entender lo que está pasando y que justo no ocurra, que por un lado necesites un abogado de lo familiar, luego otro de lo penal y luego otro de otra cosa. Alex, ¿quién es tu futbolista favorito? Vas a decir, ¿qué tiene que ver con lo que te pregunté? Pero vamos, ¿quién es tu futbolista favorito? Uno, el que se te ve. Messi. Lionel Messi necesita un representante legal que vea sus contratos con publicidad, con marcas, sus contratos con el club que lo esté representando, eh, sus contratos con trabajadores y todo lo ve el mismo abogado. En el caso de Cristiano, en el de Messi, qué bueno que dijiste uno de esos porque los demás te hubiera inventado un choro, pero sí sé que es lo mismo, ¿no? Entonces, ese abogado no es un licenciado en Derecho con especialidad en Derecho Deportivo, tiene que saberlo, ¿no? Pero realmente lo que es un abogado especialista en figuras públicas. Una figura pública representa un costo y representa responsabilidades. Entonces, en este caso, yo te lo puedo decir que sí existen abogados especialistas en obstrucción parental, pero es algo que nunca se termina de estudiar. Yo te puedo decir, yo tengo un posgrado en Derecho Corporativo, me tardé 1 año y medio en estudiarlo, tengo una especialidad en Derecho Penal, me tardé 2 años en estudiarlo, etcétera. Pero esto nunca se va a terminar de estudiar porque siempre hay diferentes variantes. Tengo apenas un cliente que yo le comentaba a mi novia, le dije, oye, mi amor, ya me secuestraron al cliente porque o lo deportaron o qué onda, porque le fuimos a dejar sus niños a la frontera allá con Estados Unidos porque pues ya había ganado el señor aquí en México y pues sí, vayan, pasa a la frontera de México y entonces ahora yo tengo que ver la desaparición forzada de ese cliente. Claro. ¿Sí me explico? Y dices tú, no, o sea, no, eso ya ¿cómo te diré? Se relaciona con el crimen organizado, con delincuencia tal, pero es parte de lo mismo. Y algo muy curioso es que un abogado de lo familiar te puede ver un intestado, te puede ver un divorcio, y regularmente se tiene la concepción de que el derecho familiar es para los chicles. Perdón, pero muchos abogados civilistas de pura cepa que se dedican a la interpretación de contratos, a pelear arrendamientos, inmuebles, dicen, no, pues el derecho familiar pues es bases del derecho civil, pues es para los chicles. ¿Por qué? Porque se quitan un poquito o un muchote la parte emocional, hermano. Que la parte emocional es la que hace que se desvivan muchos hombres y mujeres por la impotencia de no poder paternar y maternar. Inclusive hay abuelas
que restringen a sus propias hijas e hijos. Tengo un caso, tenemos en otro cumpleaños sentí un caso, no vamos a decir de quién, pero es más, es público el caso, pero no vamos a decir de quién, de que su propia madre, sin ser ella una viciosa, ni adicta, ni nada, le quitó a su hija. O sea, a ese nivel, que la hija peleando contra la mamá por... Imagínate qué nivel de control sobre los hijos, porque a veces pensamos que los hijos son de nuestra pertenencia y no son seres independientes. ¿Hasta qué grado? Entonces, el abogado tiene que especializarse no en una rama o dos o tres ramas del derecho, sino en la circunstancia social y todas las vertientes y todas las venas que rodean ese caso. Es como si yo soy tu abogado, que lo soy, hermano, pero yo sé que tú tienes un podcast, sé que tienes 2 libros, estás escribiendo el tercero, entonces yo tengo que saber de derecho de autor, que lo sé y estoy listo para, en dado caso, sé que tú eres una figura pública, por lo tanto, sé que te puedes ver expuesto a ciertas circunstancias legales, que alguien hable mal de ti no es lo mismo que alguien hable mal de su vecino, porque tú ya representas un movimiento, ¿no? Sé que tú tienes una maestría, por lo tanto, sé que tú eres un líder de opinión, más que tu opinión no es personal, sino tu opinión es profesional. Por lo tanto, tienes que seguir ciertos lineamientos, que lo sigues siempre. Entonces, no es que yo sea solamente especialista en derecho de autor, o solamente en derecho de imagen, o solamente en derecho penal. No, sino es en las circunstancias. Y son las nuevas ramas, las nuevas materias que se están creando del derecho. No puede ser ya como hace 20 años, soy solo civil o soy solo penal. No, soy abogado especialista en casos difíciles de denuncias falsas. ¿Por qué? Porque una denuncia falsa no nada más es en lo familiar. Tengo empleados y tengo patrones. O sea, que en derecho laboral, mi socio laboralista me dice, oye, ¿sabes qué? Bala de plata. Ya sabemos qué es la bala de plata. Vas perdiendo el caso por lo familiar, por lo civil, por lo mercantil. ¡Paz! Denuncia. ¿Para qué? Para que se sienta ahorcado y termine cediendo. Y es derecho laboral. Y es a lo mejor un pagaré que firmaste y ya te lo cobran. Ah, sí, pero ¿sabe qué? Me está acosando. ¡Paz! Bala de plata, denuncia penal. Entonces, tenemos que saber de dónde son las vértices de las que proviene la denuncia falsa y la obstrucción parental. Porque en el caso de la obstrucción parental, lamento decirlo, pero hay mucho padrastro, como dijera nuestro querido pelón, simp, beta, que son los que propician la obstrucción, y muchos abogados simps, muchos abogados centaveros, que con tal de alargar más el caso dicen, no, no le deje ver a los niños. Claro, no, y esto justo me llevaba a otro de los puntos que también quería tocar, ¿no? Que tiene que ver con la parte de la inclusión de los abogados en todo este proceso y cómo en muchas ocasiones, y lo acabas de mencionar, son ellos mismos quienes propician la parte conflictiva dentro de los núcleos familiares de gente que ni siquiera es su familia, ¿no? Y ahí un poco me gustaría que me platicaras, tengo entendido que has estado trabajando junto con otro compañero sintiendo una iniciativa que han estado tratando. Y no más hijos rehenes también. Y no más hijos rehenes, que han estado tratando de colocar precisamente, me parece que en Estado de México, pero creo que ya se están expandiendo a otras partes, y creo que va mucho sobre esa línea, ¿no? Entonces no sé si me podrías platicar un poquito de qué va la iniciativa, qué puntos toca, cómo se relaciona con todo esto y qué problemas trata de solucionar. Vamos a crear un padrón de obstructores y obstructoras. Perdón que hable así como progre, pero perdóname, hermano, es tu espacio. Perdón que hable como progre, pero es que también ya estoy muy quemado como el abogado de tu agresor, el abogado misógino. No, o sea, hay obstructoras y hay obstructores, que en estadística es más la mamá. Entonces, esta iniciativa, vamos a hacer un padrón de madres obstructoras y padres obstructores, un padrón de abogados que han solapado denuncias falsas y que han contribuido a la fabricación de pruebas, a la fabricación de testigos y a todos los elementos de género que merman la convivencia con los padres y sus hijos, padres y madres, ¿no? ¿Qué más? Aparte de esto, se castigaría más, se sancionaría más las denuncias falsas en razón de género y que en cuanto haya una denuncia, la famosa bala de plata, la convivencia familiar no se interrumpa, que se lleve supervisada, como sea, pero que no se interrumpa. ¿Qué quiere decir? Si yo digo, es que la mamá de mi hijo le pegó, perfecto, la convivencia ya no va a ser libre, lo van a ver aquí en juzgado cívico, SECOFAM, pero no se interrumpe. ¿Por qué? Porque si no, alargan 6 meses, 9 meses, un año y desvinculas. Para los niños pasa el tiempo mucho más lento que para nosotros. Entonces es más fácil que se desvincule. Eso es parte de la iniciativa, Alejandro. Pero mira, hermano, algo más importante que
que en el Estado de México, el Estado de México siempre ha sido la vanguardia en leyes a nivel nacional. Se está llevando también al Senado de la República por medio de 2 senadores que realmente los 2 son contrincantes políticos, Enrique Vargas del PAN y Fernández Noroña de Morena. Ambos nos han dado entrada. Y de eso se trata, hermano, de que se legisle por el bien, por la verdadera unión, no por estas señoras vicarias que lo único que quieren es que se criminalice al hombre. Entonces, a mí me dio mucho gusto y qué bueno que lo puedo mencionar en tu espacio, que tanto Fernández Noroña como Enrique Vargas, ambos nos han dicho, sí, órale. Y entre ellos pues, no se pueden ni ver, pero ambos saben que está esto. Y es cuando dice uno, wow, estamos haciendo algo correcto. Claro. No, y me parece súper importante esto que estás mencionando, porque creo que justo es un problema que va muchísimo más allá solamente de cuestiones ideológico-políticas, ¿no? Porque al final de cuentas se trata precisamente de iniciativas, de proyectos y sobre todo creo yo de acciones que busquen subsanar la verdadera deuda que como sociedad tenemos, que es con los niños, ¿no? Y creo que justo es esa parte que no se está visibilizando mucho, en donde a partir de imponer una ideología de género que más que tratar de proteger a las mujeres en realidad está utilizándose, como bien decías, para criminalizar a los hombres, en ese odio que están generando hacia lo masculino, están dejando completamente olvidados y descuidados a los niños, ¿no? Ha habido casos horribles aquí, Sí, como el caso de Mireya Agras, pero creo que también es algo que poco se habla y que me parece muy padre que tú lo estés empezando también a poner sobre de la mesa y que se esté empezando a poner cada vez sobre de la mesa, sobre todo el tema de la perspectiva de infancia, ¿no? Y entonces empezar a hablar de lo que tiene que ser importante en este tipo de procesos, que es cómo podemos proteger al niño en todo este proceso que se está dando, cómo lo blindamos de la circunstancia de violencia que puede estar viviendo y que nadie niega que pueden estar viviendo, pero sobre todo cómo, desde el punto de vista de justicia restaurativa, en lugar de condenar a un papá o una mamá que bajo ciertas herramientas y crianza, porque eso también influye, cómo los criaron a ellos como papás, pudieron tomar ciertas decisiones que en algún momento pudieron lastimar a sus hijos y cómo como sociedad les tenemos que dar las herramientas para poderlos reencaminar a una buena paternidad y una buena maternidad y no automáticamente decirles, ah, pues ya no sirves para ser papá, dame al niño y entonces el niño se va al DIF o con la abuela o con el tío o con quien sea, ¿no? ha pasado, me pasó, ¿cómo sabes? Sí, y esta parte, lo que tú hablas bien, la justicia restaurativa, ¿cómo le restauras al hijo un mes sin papá, un año sin papá, un año sin mamá? Es sumamente complejo, ¿no? Y no lo ven, o sea, te lo puedo decir que yo, en mi caso personal, yo me enteré que mi hijo fue obstruido, no tanto porque la mamá de mi hijo me quisiera obstruir, sino por el abogado estúpido que tuvo en un principio la mamá de mi hijo, y quiero decirlo con todo su nombre, porque tú después tuvo más abogados, para que no quede duda, es el licenciado Tomás Arceo Orellano. Los demás abogados han sido conciliadores, han sido, pero ese abogado le dijo, preséntale denuncia falsa, vamos a sacarle dinero. Y algo ridículo, fíjate, yo tenía una persona normal sin propiedades a mi nombre, mi mamá sí, y dice, pídele a la mamá del papá, a la mamá de David, a mi madre, que ponga una de sus propiedades a tu nombre para que le dejes ver al niño, a mi hijo que ahorita pues está con nosotros. Bueno, hoy le toca estar con su mamá. O sea, pero imagínate, ya cuando yo le dije, oye, ¿por qué estás pidiendo esto? No, es que eso fue idea del abogado y él me dijo que pues, carta a los Reyes Magos y yo, pero pues ya lo ¿cómo se llama? Lo revocó. Otra cosa que hizo ese abogado es que nos dijo, ¿quieren que acelere todo? Necesito 100,000 pesos para que veas a tu hijo, pero nada más visitas, cuando ya había estado revocado. O sea, imagínate el nivel de hambre, el nivel de desfachatez. Ahora, si me pide 100,000 pesos es porque sabe que los podríamos dar, mi familia y yo, pero imagínate una persona que le pidan esas cantidades, que gane 10, 15,000 pesos al mes, por no tener eso, no vas a ver a tu hijo. Eso se llama secuestro aquí y en China. Y te digo porque ya leí el Código Penal de China. Literal, eso es un secuestro. Que una persona te condiciona a unas cantidades impagables para una persona. Es cuando yo digo, ok, o sea, el nivel de, de sangre fría, y máxime que es un abogado auspiciado por Osvaldo Parada, el cónsul de Colombia en México. O sea, que él le dice, no, sí, aquí a las personas que lleguen yo te las recomiendo. Y dices tú, es para extorsionar.
Y esos abogados en nuestra iniciativa tienen que tener una sanción, porque así como si el médico te dice, no importa si tienes hígado graso, tú tómate 10 paracetamol, pues hay una responsabilidad en esa praxis. Igual en la praxis jurídica, que te diga, no importa que no te haya hecho nada, tú metes una denuncia falsa. O no importa que las cosas no sean de él, sino de su mamá, tú pídeles que te pongan algo a tu nombre. Ahí hay una extorsión. Ahí hay algo. Entonces, afortunadamente, la mamá de mi hijo y yo tenemos ciertos entendimientos, que fue lo que ella, no, pues ese abogado, sí, yo me vi cuenta que estaba loco, perfecto. Después tuvo otros abogados decentes, razonables, con los que se tienen ciertas controversias, negociaciones, ¿no? Pero imagínate que me ha tocado a mí abogados que hacen convenios tan ridículos como un señor que quería, para ceder la custodia de sus hijas, pidió convivir, bueno, no vamos a decir quién es, pero ya la conoce en persona, esa clienta que tengo, pidió convivir una vez al mes como si fueran familia y pernoctar en la misma cama. Y el abogado lo permite, lo tolera. ¿Para qué? Si quieres seguir viendo a tus hijas. Y la señora así de, pues me va a costar unas caricias cada mes. Digo, no, señora, o sea, ¿en qué cabeza cabe? Es que el señor quiere, sí, pero o sea, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Eso es extorsivo. Eso es miserable. Entonces, lo que pedimos, tanto en No Más Hijos Rehenes como en Otro Cumpleaños Sin Ti, es que se sancionen esas conductas tan asquerosas. Claro. No, y sobre todo porque, como bien dices, ¿no? La parte del derecho familiar hasta cierto punto se menosprecia un poco, y eso también ha permitido que en ese menosprecio no se voltee a ver con la seriedad que requiere, y además también porque vivimos en una circunstancia histórica en donde, no sé si estarás de acuerdo, pero hay un ataque sistemático que yo veo hacia la institución de la familia, ¿no? Y entonces en esa parte en donde por todos lados, claro, o sea, en donde por todos lados se ataca a la familia y donde se pelea más bien por la desagregación del núcleo familiar, pues entonces, claro, a nadie le importa toda la rama del derecho que precisamente se debería de ocupar en tratar de salvaguardar la integridad de eso. Justo en el Estado de México apenas estaba yo viendo que existe una figura que es la de coordinador de parentalidad, ¿no? Una figura que no existe en casi ningún otro estado. En Chihuahua nada más. Exacto. Y que justo creo yo son ese tipo de figuras que deberíamos de empezar a llevar a otros estados en lugar de este tema de violencia vicaria. Sí, pero ¿qué crees que está pasando, por ejemplo, en Ciudad de México? Independientemente de la huelga que traen, están disolviendo juzgados familiares. Al revés, hermanos, se necesitan más. O sea, imagínate, el juzgado 7, 9 y el 18 ya van a ser un solo juzgado. No, más bien necesitamos más juzgados. Por lo menos un edificio de juzgados por cada alcaldía. Por lo menos uno. Porque, o sea, están quitándole presupuesto a la familia cuando en el Estado de México, como te digo, van a la vanguardia. Tienen un coordinador de parentalidad donde, a ver, señor, usted está bien hasta este punto, pero aquí permite hablar a la señora y viceversa. Construyamos acuerdos, resolvamos. O sea, no como tú tienes la culpa porque tú tenías a un amante cuando yo me la pasaba trabajando. Ay, pero tú te fuiste con una más jovencita. Eso no importa, importa la niña y el niño que tenemos aquí enfrente. Y eso viene en los protocolos de perspectiva de infancia, que son importantísimos. Ya no les podemos llamar los menores, que a mí se me va la muletilla, siempre hablo a favor de los menores. Bueno, es a favor de los niños, niñas y adolescentes. Digo, es muy progre para mi punto de vista, pero si eso me funciona para que no pierda el contacto con papá y mamá, adelante, lo utilizamos. ¿Qué pasa? ¿Por qué quieren destruir a la familia, las instituciones gubernamentales? Por una agenda que ya sabemos, porque tú quítale la construcción de la familia, quítale el liderazgo del padre, la protección de la madre, quita esa organización cuasi perfecta y que tienes una sociedad débil. Una sociedad donde tú le vas a poder vender la idea que sea y con la sumisión y el agachismo que tienen de un supuesto empoderamiento, lo único que van a lograr es obedecer. Imagínate un ejército de hombres sin huevos, perdón de la palabra, Alejandro, un ejército de hombres sin huevos. ¿De qué te va a servir? ¿Qué van a defender? Es lo mismo, están dejando a las familias sin cabeza. Nos están emasculando. Quieren que seamos blanditos. Y no tengo nada en contra de la comunidad LGBT. La gente puede meterse en la cama con quien quiera, cuando quiera y como sea. Pero eso no va a ser, no es un logro. Yo veo presidentes municipales LGBT que su mayor logro es ser LGBT. Perdóname, ¿eso en qué le sirve a la ciudadanía? Le sirve la no discriminación, sí, pero el hecho de que tú te metas en la cama con alguien de tu mismo sexo no va a cambiar el futuro de un municipio.
Y lo que están haciendo es de disolver a la familia, provocando que los hombres ya no peleen por sus hijos, que dejen la semilla y se vayan, y que los hijos crezcan como la hierba, y que los hijos no tengan un límite donde papá les diga, no, te robaste esa crayola, regresas esa crayola. Y que te pongan una nalgada, claro, no te digo que los violenten, pero una nalgada a tiempo, porque eso no se hace, o una consecuencia a tiempo, que el papá la ponga y que mamá sepa que a papá se le cuadra el hijo y que mamá protege y que se conjunten esa armonía, esa complicidad para poder desarrollar a nuestros niños, niñas y adolescentes hacia una mejor percepción de la vida, una percepción donde si yo veo a alguien menos favorecido, sea hombre o sea mujer, y puedo tenderle la mano, se la voy a tender, donde yo sé que el otro no me va a hacer una denuncia falsa, donde yo sé que no me va a querer chingar a la vuelta el prójimo, pero que también tengo la inteligencia para discernir entre el bien y el mal, y que no voy a estar yendo por la vida pasando y atropellando a todo mundo, que no porque sea mujer voy a tener el pretexto del género para poder obtener lo que yo quiera, a manipular hombres, a coquetearle a 20 para lograr mis objetivos. Y no porque yo soy hombre voy a ceder a mi pulsión sexual y hacer todo por las mujeres porque quien la pone más es el ganador. No, que tengamos un autocontrol, que tengamos una firmeza parental, que tengamos un apoyo emocional materno, pero el gobierno nos quiere enemigos. Están quitando los juzgados que más se necesitan, los familiares. Están quitándolos. O sea, ¿en qué cabeza cabe si donde más tienes que apuntarle? Pero ¿qué crees, hermano? Eso no deja lana, eso no les produce, por eso los están quitando. Claro, no, y justo esta parte que mencionabas, ¿no? Esto último, la parte económica, cómo juegan todo esto. Tú lo sabes, aquí en Ciudad de México apenas se hizo un caso bastante mediático, que es el de precisamente una abogada, Ana Katiria N., que hoy se encuentra prófuga de la justicia en España, porque se destapó una red de corrupción que operaba en la Fiscalía de la Ciudad de México, que utilizaba el derecho familiar y el derecho penal como, como mecanismos de extorsión contra padres de familia. Y eso desafortunadamente cada vez es más común. Desafortunadamente hay casos en toda la República. Yo que ya puedo decir que conozco casos desde Ciudad Juárez, Chihuahua, hasta Mérida, Yucatán. Hasta la Patagonia, creo. De hecho. Hasta la Patagonia. Desde Tijuana hasta la Patagonia. Tijuana hasta la Patagonia conozco ya casos. Y lo que me sorprendía mucho, apenas que yo estuve en Buenos Aires, son las similitudes de cómo ensamblaron ese sistema. Porque yo pensaba, y uno dice, bueno, las leyes en todos los países son distintos, tienen ciertos matices, pero entonces yo llegué a Buenos Aires, les empiezo a platicar la situación en México y me dicen, sí, aquí funciona exactamente igual. ¿Cuál es la gran distinción entre Buenos Aires, bueno, Argentina y México? Que bueno, allá su sistema penal es con base en juzgados que se componen como en Estados Unidos, ¿no? Son varias personas, hacen un jurado y entonces así fue popular. Exacto. Y aquí no, ¿no? Aquí todo recae en la opinión mejor de un juez que ahora son políticos. Que ahora son políticos. Con respeto a los políticos, pero cuando votas por la justicia ya no es justicia. Exacto. Y justo quería preguntarte sobre este tema, ¿no? Ya pasaron las elecciones del Poder Judicial, ya todos hicieron su campaña con recursos que quién sabe de dónde sacaron que no podían sacar de ningún lado. Y yo vi muchos movimientos por parte de organizaciones feministas principalmente, favoreciendo a algunas candidatas y candidatos en todo este proceso. Varios de ellos quedaron. De hecho, yo tengo una lista de esos candidatos que quedaron porque me interesa mucho saber cómo van a... Muchos de ellos, fíjate que estuve viendo los currículums que se supone que subieron en la plataforma, estaban incompletos la mayoría, pero a mí me interesa mucho ver cómo van a determinar. Sobre todo porque, como lo acabas de decir, cuando tú votas por la justicia, entonces ya no es justicia. Y ahí lo que me gustaría preguntarte es, ¿tú cómo ves esta situación que hemos estado platicando con respecto de que, y hay que decirlo así, no es políticamente rentable hablar de familias hoy en día? ¿Qué crees que va a pasar con los jueces que están entrando como políticos haciendo campaña en un entorno en donde no les va a salir rentable juzgar en favor de familias? Definitivamente van a apelar a los intereses de sus superiores políticos, de sus reyes, de los que los pusieron ahí. Te voy a explicar. O sea, es muy sencilla la ecuación. Aquí tenemos jueces que nunca en su vida han emitido una sentencia, que nunca en su vida ni siquiera han hecho un acuerdo judicial. El acuerdo es cuando tú presentas un escrito y el juez te contesta, ¿no? Ese es el acuerdo. Nunca en su vida lo han hecho. Inclusive que ni siquiera han postulado, malamente llamarse litigar, nunca han litigado.
Entonces, ¿qué viene de ahí? Conceptos muy populachos como la justicia social, ¿no? En el caso este de la señora, no me acuerdo cómo se llama, la que desvivió unas personas allá en Ixtapaluca o en Chalco, no me acuerdo, porque le invadieron su casa. Mm. Entonces, la van a absolver por justicia social. Ya la legítima defensa va a ser muy relativa. Deja tú la ley Alina, sino van a tener conceptos muy populares, muy sociales, y van a decir, no, pues es que esta persona hizo esto por necesidad. ¿Necesidad de qué? Robó por necesidad un reloj Cartier, es que es lo que había a la mano. Entonces, realmente están tan poco preparados que los litigantes que tienen más de 10, 15 años de experiencia les van a poner unas arrastradas, pero como también ya están controlados los juzgados de amparo, el amparo a favor de quién va a fallar, de quien tenga más contactos en la política, de quien tenga más contactos en una línea, llámese Morena, llámese a lo mejor en un estado que haya ganado el PAN o en un estado que haya ganado el PRI. Los que tengan más no están preparados para emitir una sentencia. Hay un juez de 29 años en materia administrativa en la Ciudad de México. Qué bueno que ganó, qué bueno que se supera, pero esperemos en Dios sagrado y Dios bendito, que es el licenciado, tenga el conocimiento, porque parte de la materia federal administrativa es que la gente tenga sus medicamentos. Claro. Entonces, está en la vida, las vidas de muchos seres humanos, está en las manos de ese abogado, de ese juez electo. Entonces, hablamos de justicia administrativa, la gente dice, multas, esto, también los medicamentos. Hablamos de denuncias falsas. Te lo digo, un sesgo de género, imagínate, para cualquier lado, un sesgo de género que sea realmente misógino. Imagínate un juez, papá obstruido, que no fue a terapia, que no está en pro de la comunicación y que llegó a juez. A todas las mujeres violentadas les va a dar cuello a su argumento, es decir, no me es suficiente, indubio pro reo, duda razonable, y todos cuello. Vámonos al otro vértice. Las juezas o jueces que quieren ganar popularidad van a decir, es que vamos a acabar con el machismo, por lo tanto, ¿usted acosó? No, pues es que yo no estaba ahí. No me parece, a mí me parece que sí, porque está llorando la víctima. A la cárcel, a la cárcel, a la cárcel. No, están preparándose para ser famosos y ser populares. No están preparándose para realmente tener un debate jurídico con argumentadores que son abogados, fiscalía. Y en materia familiar les va a valer gorro. ¿Por qué digo que les va a valer gorro? Porque van a decir, los niños tienen que estar con la mamá. Sí, todos estamos de acuerdo, sí. ¿Y el papá qué? ¿Se va a desvivir? ¿O el papá lo único que va a hacer es el proveedor, el cajero automático? ¿O vamos a ser tan absurdos de ahora crear leyes donde sea el aborto masculino? ¿Qué quiere decir? Que yo no estoy de acuerdo en que ella tenga un hijo. Ella sí está de acuerdo, bueno, mi semilla, mi decisión, y vamos a traer menores al mundo que van a crecer como la enredadera. Entonces, realmente estamos provocando que la sociedad se radicalice al extremo opuesto. Porque ahorita estamos que la cuarta transformación, la nueva izquierda, que ni es izquierda y ni es nueva, porque estos modelos políticos ya se aprobaron en Argentina y tú lo viste. Teníamos un viejito, López Obrador allá, ¿no? Luego tuvieron allá en Argentina mujer presidenta, wow, súper progre. ¿Qué pasa? Se asquearon tanto que por eso ganó Milei. No hubiera ganado si no se hubiera asqueado de tanta politiquería barata en Argentina. ¿Qué es lo que está pasando aquí? ¿Quieren un Eduardo Verástegui o quieren un señor del bigotito? Es lo que están provocando a que aquí se vayan al extremo hacia la derecha, que para mi punto de vista, ningún extremo es sano. No sé tú, Vale. Claro. No, y esto que mencionas creo yo que es súper importante porque a final de cuentas, y yo lo vi estando en Argentina, ¿no? Una de las cosas que mucha gente desconoce de la situación de allá es que a veces se presupone que porque ganan ciertas figuras populares ya se resolvió el problema, ¿no? Yo tengo una gran amiga allá en Argentina que justo ella se encarga de reportar este tipo de casos de papás obstruidos, de denuncias falsas y que está allá en Argentina y que sorprendentemente gana Milei y ella sigue teniendo chamba de reportar estas cosas. Es decir, siguen pasando estos acontecimientos, sigue habiendo denuncias falsas, siguen habiendo papás que no los dejan ver a sus hijos. Pero ya ganó Milei. Ya quitamos el Ministerio de la Mujer, ya le vencimos a las malvadas feministas, ¿no? Y entonces justo es empezar a abrir los ojos más allá de la contienda político-electoral, de decir, ningún político te va a venir a salvar.
porque los políticos tienen agendas particulares y tienen situaciones concretas, y además el problema nos atañe en la esfera inmediata que tenemos alrededor de nosotros. No pasa por el escritorio de Claudia Sheinbaum los casos de papás obstruidos ni los casos de mamás de violencia vicaria, por mucho que digan que sí, ya me pasaron el pitazo de que no. La realidad que estamos viendo es que hay muchos políticos que, aprovechándose de la falta de esperanza de la gente, del dolor de muchas personas, están capitalizando movimientos y están utilizándolos para llegar a plataformas para que a final de cuentas no puedan resolver nada, porque ni siquiera está dentro de sus atribuciones resolver algo. Y eso a mí me parece particularmente peligroso justo en un entorno como México, en donde estamos, creo yo, transitando en ese hartazgo todavía, y donde yo lo que le diría a la gente es: hay que tener cuidado con estos políticos que te vienen a prometer que van a resolver todo, porque ciertamente este tipo de soluciones pasan por hacer reformas y cambios integrales en todo el sistema, no cambiando la cabeza, no cambiando la bandera, no cambiando los colores, no cambiando el diseño institucional del nuevo gobierno, sino más bien, por ejemplo, empezar a pensar hasta qué grado tenemos la perspectiva de género, la ideología de género metida en las currículas escolares de los futuros peritos, de los futuros abogados, de los futuros doctores. Psicólogos ya están bien madreados. Eso, o sea, uno de los puntos que me ha estado tocando mucho ver últimamente tiene que ver con cómo hacen los dictámenes en psicología. Y entonces tú ves, claro, los dictámenes. Hermano. Tú ves los dictámenes, están hechos mal, no tienen una metodología, pero ¿qué dicen? Perspectiva de género. Entonces la señora, claro que tiene todas las afectaciones del mundo. Y a veces ni siquiera les hacen las entrevistas de manera adecuada. En Argentina ahorita se está haciendo un caso bastante viral con respecto de un profesor que fue denunciado falsamente. Es tan aberrante el caso que una de las nenas que supuestamente habría sido víctima de este sujeto ni siquiera lo conoce, porque jamás tuvo clases con este profesor. Haz de cuenta que el profesor... ¿Qué pasa en México, hermano? Es lo mismo. El profesor entra, pero ya entra en formato digital, formato a distancia. El del coraje me empezó a temblar, perdóname. Te lo juro, híjoles. Y entonces justo pasa estos fenómenos de histeria colectiva, ¿no? Que sale una mamá, dice: es que a mi niña le hicieron algo, cuando los primeros peritajes médicos le dijeron: señora, su hija se cayó. O sea, trae una lesión consistente con que se tropezó, se cayó de pompis, y eso, ahí está. Fueron 2 doctores quienes le dijeron eso, pero la señora, aferrada por estas ideas que están sembradas por todas partes en las noticias, los políticos, en las redes sociales. Estaba viendo yo una serie de Netflix que es una porquería, que se llama Adolescence. Y entonces constantemente le están taladrando la cabeza a las personas: ten miedo, ten terror, esto va a pasar. Es el coco. El hombre es el coco. Y creo yo que también de este lado de la conversación empieza a pasar también. No sé si lo has notado, que también han salido cuentas a hacer exactamente lo mismo, pero del lado de las mujeres. Sí, claro. No te cases, no tengas hijos, no te conviene, nunca nada. Hay tú un solo. señor que se llama Iván Barca que... ¿Qué digo? O sea... Claro, ¿no? Dame para andar igual. Todas estas figuras. Un extremo red pill. No sé cómo se... Tú sabes más de eso, hermano. ¿Es red pill o qué es eso? La verdad es que no lo ubico. O sea... No. Te dice que tengas una nena principal, una novia y no te cases. Ajá. O sea, que las mujeres están para atenderte. O sea, dices, güey. O sea, se va al otro extremo, ¿no? De humíllalas, písales. Entonces dices, con razón las otras piensan que somos lo peor, cabrón. Claro, ¿no? Y creo que justo eso es parte también de cómo empieza a operar todo el discurso en redes sociales, porque a final de cuentas es ese tipo de propaganda la que termina exacerbando estos estados de alteración, de psicosis masiva, y que termina degenerando en lo que pasó en Argentina, que es una denuncia falsa original que ni siquiera fue hecha con dolo, sino más bien fue hecha desde una preocupación maquinada, desde la paranoia colectiva, porque entonces la mamá, a que todo el tiempo le están bombardeando que los hombres son una mierda, llega su niña lastimada, evidentemente piensa lo peor, que es que un hombre malo le hizo algo, en lugar de decir, bueno, pues ya me dijeron 2 doctores que se cayó mi hija. Y luego esparce la noticia con todos los grupos de papás, y entonces todos los papás empiezan a forzar a sus hijos a decir qué te pasó, hasta el grado que llegaron con una nena que dijo, pues sí me pasó, y resulta que ni siquiera conocía a este maestro. Porque la están saturando. Porque la están saturando. De hecho, y porque la están presionando. De hecho, en México eso es abuso sexual. O sea, el saturar a tu hija para que diga algo que no pasó sexualmente es abuso sexual. Ese es el problema, ¿no? Y eso está pasando allá, está pasando aquí,
pasa entre papás, ¿no? Que la mamá dice, pues es que el niño dice que el señor lo tocó, pero es porque ya, incluso hay casos aquí en la Ciudad de México en donde hay videos de señoras ejerciendo manipulación hacia los niños y se ve cómo los manipulan. Y creo yo que esos son tipos de conductas que no estamos sancionando lo suficiente y que no estamos buscando la manera de evitar que se den. Y ahí lo que me gustaría preguntarte es, ¿tú qué propondrías para tratar de reducir, no desde el punto de vista punitivo de, pues entonces vamos a meter a todos estos cabrones a la cárcel, sino desde el cambio de conciencia, que creo yo que tú eres muy partidario de hacer cambios de conciencia, de buscar la reconciliación? O sea, ¿por dónde crees que pasa hacer este cambio cultural que nos tendría que llevar a que este tipo de cosas dejen de ocurrir? Salud mental, cero adicciones. Adicción rima con corrupción, de entrada. Cero eh, buscar la ventaja, cero buscar pasar por encima del otro. Cooperación y colaboración. Si no nos entendemos como pareja, separémonos por el bien de la niña del niño, porque si no después nos vamos a agarrar a niñazos. Que se tenga una garantía de estabilidad paternal. ¿Qué quiere decir? Si el papá trabaja, no sé, en el extranjero 2, 3 semanas por mes, bueno, que existe un régimen donde tiene que tener unas videollamadas, donde tiene que tener llamadas telefónicas, donde tiene que hacerse presente. A lo mejor una semana la tiene para estar con su, que esa semana diario la vaya a dejar a la escuela, que se explote lo más que puedan convivir. Porque lo que le digo yo a los padres que se separan cuando sus hijos tienen 6 meses, un año, año y medio, digo, por lo menos un año que sea la custodia compartida. ¿Por qué? Si papá puede por su trabajo y los niños no están yendo a una escuela, a lo mejor una semana que estén viviendo en Ciudad de México y una semana en Cuernavaca, a esa edad es importantísimo para que creen apego con los dos padres y que se vayan acostumbrando que van a estar, que van a estar pues, divididos, sus corazones, por así decirlo, pero con amor hacia los dos. La conciencia se puede cambiar únicamente con educación, con voluntad y con ese que le llamo yo hervor de la sangre, de querer hacer más que voluntad, es como el deseo más arduo que tengas tú en que las cosas te salgan bien y que no importa que te desveles porque vas a estudiar escuela para padres, que tu hijo, que si a lo mejor tiene TDA, que si a lo mejor tiene trastorno negativista desafiante, que si a lo mejor es ¿cómo se llama? Autista, que si a lo mejor es neurodivergente, estudiar, estudiar, estudiar. Que si a lo mejor tu expareja también tuvo eso, entonces comprender a tu expareja si es narcisista o si es TLP, no buscar en reprocharle, hermano, buscar en comprender al hombre o a la mujer. O sea, en vez de buscar es que ella es narcisista, pues sí, güey, pero esto es lo que escogiste, güey. Busca la solución. ¿Cómo negociar con un narcisista? Es que es TLP. ¿Cómo negociar con un TLP? O si yo soy TLP, bueno, pues sabes que la neta soy TLP, no por eso merezco que nunca en la vida vea a mi hijo. No es que sabes que sí tengo rasgos narcisistas, no por eso merezco que nunca, sino buscar la solución. Y eso es lo que te da el hervor de la sangre de querer lograr las cosas. Por eso yo les digo a los que, sobre todo en materia penal, que llegan al despacho, hay veces que uno de mis pasantes se tuvo que vestir de mujer para entrar a un baño de mujeres y decir, sí, aquí está la señora, emplácenla. O sea, y es ese hervor de la sangre que te lleva a hacer. Yo me tuve que meter en la cajuela de carros 2 veces para entrar a fraccionamientos y poder decir, sí, aquí está fotografía, prueba de que aquí tienen retenido al niño ilegalmente. Cosas así, ¿no? Pero solamente te lo va a dar ese hervor, porque si no tienes ese hervor de sangre, esas ganas, vas a decir, no, pues es que la mamá es mala y no vas a resolver nada. No, pues es que el papá no da pensión, por eso no le dejo ver al niño. Y el padrastro, el mejor padrastro del mundo, está guapo, está, ¿qué te gusta? Súper fuerte, gana 30, 40, 50 mil pesos al mes y nos lleva cada 8 días a Cuernavaca o cada 8 días a la playa o a Miami, a donde tú quieras. Y en lugar de que busques que tu hijo tenga una imagen paterna, lo que busques es darle en la torre al papá comparándolo con el padrastro. Pues, de entrada el padrastro cuando quiera se va y no va a tener ningún vínculo con ese niño. Y por mucho que ame a tu hijo, no va a suplir el lugar de su papá si el papá está vivo, si el papá está presente y está vigente. Entonces, nada más con ganas de hacer las cosas, porque hay veces que te encuentras con mujeres que les dices, oiga, venga a este meeting para que podamos recuperar a su hijo. Es que es muy temprano. Ah, usted trabaja, perfecto. No, no trabaja. Papás, oiga, nos vemos tal día para presentar una iniciativa. Sí, mire, le voy a cobrar tanto por llevar su asunto. Es que no tengo dinero, porque no estoy trabajando. Bueno, nos vemos a las 6 de la mañana para hacer una manifestación. Es que es muy temprano, que va a ir a un trabajo, ya está trabajando. O sea, ¿no se le cobra?
Y aparte no puede ir temprano, es gente que no le interesa. Para crear un verdadero cambio, es gente que le interesa y que da lo que puede y un poco más, y se esfuerza, y vive cómodo en la incomodidad. Tenemos un amigo, sabemos quién es, que le obstruyeron. Pudimos hacer que viera a la niña. Le volvieron a tirar bala de plata, volvimos a sacarlo de las denuncias falsas. Ese es el verdadero incansable. Ese es el verdadero incansable que está. Pero otros, si no tienen la voluntad, hermano, hasta puedo entender que se den por vencidos, madres y padres. Claro. No, y sobre todo creo que también ese es otro tema que valdría para otro podcast completo en sí mismo, que justo tiene que ver con desde dónde luego se toman esas decisiones, ¿no? Justo yo lo platicaba con esta amiga en Argentina que yo decía como, bueno, yo definitivamente yo no tomaría esa decisión si estuviera en esa circunstancia, pero tampoco me atrevería a juzgar a quien sí la toma, ¿no? Porque solamente cada persona sabe el dolor y el suplicio por el que está pasando y a veces hay personas que asumen y dicen, ok, voy a tener que renunciar a esta batalla hoy porque le puedo causar más daño a mi hijo si me aviento estos tiros y si lo pongo en estas circunstancias. Casos de pequeñitos ya muy alienados, ¿no? Ya mucho dolor, en donde pues el papá va a tener que aprender a estar desde otros lugares y desde otras formas. Porque a final de cuentas, y es algo que yo siempre he dicho, los niños crecen, ¿no? O sea, a veces muchas de las personas, papás o mamás que obstruyen, que lo hacen desde el dolor del abandono, que dicen, no, es que si dejo que mi hijo vea al otro progenitor, lo va a querer más que a mí y entonces va a querer ir con él y entonces yo me voy a quedar solo. Eh, no se dan cuenta que cuando el niño crezca, de todas maneras va a tomar su propio camino. Y entonces es una realidad que o lo vas a tener que enfrentar ahorita que el niño está pequeño y lo puedes entender y lo puedes empezar a trabajar, o lo vas a tener que entender cuando tu hijo ya tenga 30 años y esté hasta la madre de ti porque se está dando cuenta que tú eres una persona que lo manipula, que le hace daño, que lo violenta, y entonces va a terminar pasando lo que no querías en un principio. Vas a poner hasta la madre a tu hijo. Y entonces se va a terminar yendo y ya no lo vas a volver a ver, porque cada vez es más común, porque estos casos ya están saliendo, adolescentes, jóvenes en los primeros 20 años, 20, 21, 22, que ya están hartos de mamá o de papá, aunque mamá y papá o papá pelearon la custodia durante años o no sé qué, porque se dieron cuenta que esas luchas por custodia jamás se trataron de ellos, se trataron de le quiero ganar a tu mamá, me quiero chingar a tu papá. Y entonces cuando se dan cuenta de eso estos niños, dicen, pues yo nunca te importé. A ti lo que te importaba era darle la madre a mi otro papá. Y entonces ellos, ¿qué hacen? Me voy. Y creo yo que eso es muy triste, ¿no? Porque entonces empiezan a crecer con rencores no resueltos de las ideas que les implantaron de chiquitos, más los rencores nuevos que se están generando de las circunstancias que están encontrando y los estamos dejando abandonados. Tú lo conoces muy bien y has entrevistado a gente. Problemas de identidad. ¿Soy el bueno? ¿Soy el malo? Si tengo genes de los dos. Problemas de identidad. Y es lo peor porque es lo que te lleva a la desvivisión. Es lo que te lleva a los vicios. Porque yo, dentro de este argot, lo que he visto es como quien cae en un vicio a raíz de la obstrucción parental, a raíz de denuncias falsas, de toda esta situación, es como una desvivisión, una autodesvivisión lenta, lenta. O sea, es quererte hacer daño, quererte, no quererte. Y cuando te enteras de que mamá y papá son unos hijos de la chingada, porque he tenido casos de niñas de 12 años que dicen, o sea, es que mi papá le quiere dar celos a mi mamá, por eso tiene 20 novias. Y mi mamá se quiere fregar a mi papá con el dinero, por eso siempre dice que gastemos más, que le pidamos más. Niñas de 12 años que se dan cuenta de esto. Entonces, ¿qué va a hacer esa niña cuando cumpla 18 años? Va a buscar con quién casarse y no se va a encontrar al empresario magnate, se va a encontrar al Kevin, se va a encontrar al pandillero que la va a ver bonita, la va a ver jovencita y vámonos. ¿Y qué va a suceder ahí? A lo mejor la embaraza y se repite el ciclo. Eso es lo que nos enfrentamos, a la pérdida de identidad. Pónganse de acuerdo, a que ¿por qué el odio? El odio, el rencor es tomarte un veneno, tú pensando que le vas a hacer daño al otro. O sea, es cuando dices, ya paz, y que dices tú, ya se van a respetar los acuerdos, y viene otra bala de plata, y viene otra traición, y viene la puñalada otra vez, y dices, oh, qué la canción. No ya habíamos quedado. Pero bueno, Alex, se me ocurre hacer una dinámica para todos tus seguidores, pero obviamente que sean tus fieles seguidores. Les vamos a dar los días 10, 11 y 15 de julio, que es mi cumpleaños,
asesoría gratuita, obviamente que se registren antes, me manden mensaje a mí y que me manden captura de pantalla que te están siguiendo, pero en todas tus redes sociales, en tu Twitter, en Instagram. Yo sé que tú no tienes OF, pero bueno, en el dado caso que un día se te ocurre que digas, la idea original del OF era subir literatura y subir material educativo, eh, pero que obviamente les interese, ¿no? Que si yo le digo, papito, te voy a atender a las 6 de la mañana o a las 5 de la mañana, y si no tiene dinero, a ese papito lo atendemos a las 5 de la mañana, o a las 11 de la noche, o a las 2 de la mañana, porque tú sabes que para ver a un hijo, para la obstrucción parental, hay veces que se hacen operativos hasta de madrugada, donde hemos ido a sacar niños obstruidos de las garras de mamá o de papá obstructor, y nos toca a las 3 de la mañana sacar a los niños de esas casas que han sido obstruidos. Así que, Alex, yo agradezco mucho tu espacio, agradezco mucho tu interés, porque a pesar de que no eres padre, porque por cierto, dicen las vicarias, ¿no? Que tienes un hijo, ¿cómo? Sí, dicen que tengo un hijo, que llevo 5 años sin dejar que vea a su mamá, y que además intenté desvivir a su mamá, ¿no? O sea, como que el combo completo lo O quisieron. sea, tentativa de FEMI, Ajá. Obstrucción, obstrucción, sustracción. Ahora ya están con la nueva de la desaparición forzada. Ahora están denunciando desaparición forzada entre particulares. Esa es nueva. Cada vez se actualizan más esta señora. Oye, me hubieras contratado para todo eso, me hubiera yo forrado, ya tendríamos una casa en las lomas. O sea, con tanta cosa que tienes tú. Sí, no, imagínate. Entonces, yo te agradezco en lo personal, hermano, porque como tú sabes, yo fui papá obstruido 2 veces. Una por el Estado, por el DIF, y la otra por el abogado de la mamá de mi hijo. Y la sensibilidad que tienes tú, a pesar de no tener hijos, es la que le falta a muchos jueces de lo familiar que entraron sin siquiera ser padres de familia. Dime tú, ¿con qué objetividad van a saber ellos de la sensibilidad en la crianza de los hijos, de las hijas, de un hermano, de una abuela custodia, de un tío custodio? Ellos con las manos en la cintura van a decir, pues que se vayan al DIF. ¿Por qué? Porque no son padres. Y tú, sin ser licenciado en Derecho hoy por hoy, porque pues, te estás formando para ello, creo que estarías mucho mejor preparado para una justicia familiar con una perspectiva de infancia que la que tienen ahorita nuestros nuevos jueces y juezas del bienestar, hermano. Muchísimas gracias. Y pues recordar que siempre estamos atentos para toda tu gente, para todo tu público, y que en estos días, repito, 10, 11 y 15 de julio, asesoría gratuita es presencial. Estos son nuestras oficinas del World Trade Center, Ciudad de México. Y los que pues, están en el interior de la República, recuerden que llevamos asuntos desde Cancún hasta Tijuana y pues la hacemos por videollamada, llamada telefónica. E invitar a toda la gente a que no haya más obstrucción, a que no haya más, como dicen en el eslogan, no más hijos rehenes, que no pasen otro cumpleaños sin ti. Los niños no somos cosas, somos hijos. Pero lo más importante, la conciencia, cambiar esa conciencia e invitar a las pseudovicarias a que analicen si no necesitan realmente la protección de un hombre, la fortaleza de un hombre ante las adversidades, hermano. Muchísimas gracias. No, ¿de qué, mi estimado David? Tus redes sociales, ¿cómo te podemos encontrar? David Cadena 1 y David T. Cadena en Facebook, David Cadena 1 en YouTube, en TikTok, en Instagram y en el X, antes Twitter, y en YouTube, y en Facebook, David T. Cadena. Ahí son todas las redes que manejo. Y pues bueno, mi número de teléfono es el 5524 37 48 99. Este es público, les atiendo personalmente. Y muchísimas gracias por el espacio, Alex. Y por favor, a todos los que vayan a las conferencias de Alex, que hayan comprado un libro de Alex, hay descuentos, hay incluso orientación jurídica gratuita para ustedes, porque quien realmente siga los consejos de Alex Flores, de nuestro pelón favorito, y de los que estamos en este multiverso, las denuncias falsas les van a ser mucho más leves, porque como dice Alex, o lo tienen grabado o ustedes no simpearon, pero si siguen a otros creadores de contenido que los obligan al simpeo, que los orillan a ser acosadores, ahí sí no hay descuento, no hay nada, porque ahí sí le vamos a tener que chambear más, ¿vale? O sea, espero entiendan esto, no es que esté en contra ni que divida, sino que si tú te vuelves atractivo, como dice Alex, y llega la persona y de repente se le ocurre hacerte una denuncia falsa, pues tú ya tienes grabado, tú ya tienes pruebas, ya va a ser más sencillo crear la duda razonable. Pero si estás siguiendo a un Iván Barca o a un creador de contenido que te hace que ruega, insiste, tú persiste,
lo que vamos a hacer es que sí, güey, acosaste. Sí, probablemente hay un abuso sexual porque tocaste su hombro, porque tocaste su pierna sin su consentimiento. Ajá. Entonces hay que desvirtuar más cosas y por ende no te puedo hacer descuento porque es más chamba. Espero que haya quedado claro. Hermano, muchísimas gracias. No, de qué, mi estimado David. De todas formas, todos tus datos de contacto van a estar en la descripción que se encuentra en este video. Para toda la gente que nos estuvo escuchando, ya saben, gente, si quieren una segunda parte, déjenlo en los comentarios, dudas, preguntas o cualquier otra cosa también. Su like nos ayuda a llegar a muchísima más gente y por favor compartan este video con sus seres queridos porque ustedes nunca saben quién puede necesitar esta información. Pues, mi estimado David, de nuevo, muchas gracias por andar por acá. Un gustazo platicar contigo. ¿Algo con lo que te quieras despedir? Lo que me quiero despedir es, busquemos siempre la reconciliación, siempre busquen conciliar. Si un abogado les dice, vámonos a las últimas consecuencias, no, les van a sacar su lana. Lo primero que tienen que hacer es ver si se puede hablar con otra parte, es el delito sea robo, abuso, ese, bio, el que sea. La obstrucción parental se quita únicamente con un convenio cumplido, porque en materia familiar no hay ganadores ni perdedores, solamente convienen o pierden todos. Muchas gracias, Alex. Perfecto, David. Muchas gracias y de nuevo, muchas gracias a todos los que estuvieron por acá. Hasta luego, gente. Chao.